Buenas noches. Mi nombre es Jenny Fernanda Caro Munar. Hoy les voy a hablar sobre un análisis de la sentencia T-259 del 2024 referente al expediente T-9814396, que es una acción de tutela presentada por Jonathan Camilo Castillo Rincón contra la empresa Haruri SAS. Bueno, la situación presentada por el demandante es que Jonathan Camilo Rincón alega que fue despedido injustamente el 13 de junio del 2023 mientras estaba en uso de su licencia de paternidad. Adicional, su hijo nació el 31 de mayo del 2023. Afirma que al despedirlo, en estas circunstancias, la empresa vulneró sus derechos fundamentales de vida digna, trabajo, estabilidad laboral reforzada, perdón, seguridad social y mínimo vital. Como tal, Jonathan solicita ser reintegrado, que se le paguen sus salarios y prestaciones dejadas de recibir, indemnización correspondiente, y que la empresa se abstenga como tal a actos de acoso laboral en caso de que él reincorpore a la compañía. Bueno, el resumen de eventos que llevaron como tal a la tutela, uno fue, bueno, hablemos de la vinculación laboral. Jonathan trabaja con contrato indefinido desde el 16 de febrero del 2022 en el cargo de asesor de cobranza. El nacimiento de su hijo fue el 31 de mayo del 2023, el cual él notificó a tiempo y solicitó la licencia de paternidad en los tiempos establecidos, y a lo cual la empresa le aprobó esta licencia de paternidad. El despido fue durante la licencia. Él aún estando en esta licencia de paternidad y con el niño hospitalizado, la empresa le pidió que regresara al trabajo, y al no hacerlo, entonces que pidiera una licencia no remunerada o se reincorporara inmediatamente. Obviamente Jonathan no aceptó, lo que causó que la empresa le notificara su despido. Como tal, las actuaciones judiciales, en primera instancia, el juzgado 31 declaró improcedente la tutela. En segunda instancia, el juzgado 12 del circuito confirmó esta decisión de primera instancia. Ante la Corte Constitucional, se revisó el caso en revisión constitucional, es decir, sala de revisión, dado que la tutela fue seleccionada para realizarse un análisis. Así como tal, articula el conflicto. Un trabajador despedido en un momento que, según Jonathan, estaba protegido por el fuero de paternidad. Bueno, el análisis del tribunal. La Corte como tal examinó varios aspectos claves para resolver este asunto. El primero fue la formalidad y procedibilidad de la tutela. ¿Esto a qué refiere? Verificó que sí se cumplían los requisitos constitucionales de legitimación activa y pasiva, inmediatez y subsidiariedad, es decir, que no existía otro mecanismo eficaz para proteger los derechos amenazados. Señaló que aunque en general los conflictos laborales deben dirimirse en sede ordinaria, en casos de sujeto de especial protección constitucional, como quien goza de fuero laboral, la tutela puede operar de manera directa cuando la vía ordinaria no es eficaz en el momento. La Corte como tal también se basó en la Ley 2141 del 2021, que incorpora explícitamente el fuero de paternidad. Se presume discriminatorio un despido efectuado durante el periodo de embarazo o dentro de las 18 semanas posteriores al parto. Más allá de la literalidad del fuero, la Corte realizó una interpretación constitucionalmente favorable al trabajador. Amplió el alcance del fuero incluso en casos de que no existiera relación conyugal o convivencia con la mamá del niño, pues lo relevante constitucionalmente es que el cuidado del recién nacido y la responsabilidad familiar. Al aplicar esta interpretación, la Corte consideró que la empresa no respondió a los requerimientos de la Corte durante el trámite de revisión, activando como tal la presunción de veracidad de los hechos alegados por el actor, que es Jonathan, debido al silencio del empleador, es decir, el que calla, otorga. El punto 2 es la aplicación del caso como tal concreto. La Corte evaluó que Jonathan sí notificó a la empresa sobre el nacimiento de su hijo. Esta notificación como tal la hizo
bajo documentos soportes, es decir, el acta de nacimiento del niño, el registro civil y demás documentos de hospitalización. Y lo hizo en los tiempos oportunos. Frente al despido como tal ocurrió mientras él estaba en la licencia de paternidad, la empresa como tal no notificó con justificación o razones objetivas, es decir, con pruebas claras. Entonces la Corte concluyó que el despido era discriminatorio y vulneraba el fuero. Dentro de su razonamiento, la Corte enfatizó que limitar el fuero al requisito de convivencia o vínculo marital reforzaría estereotipos de género y lesionaría como tal el principio de igualdad. Es decir, la Corte no se basó en si el señor Jonathan estaba conviviendo con la mamá o no. Por estas razones, la Corte decidió como apartarse parcialmente de presentes que exigían requisitos más estrictos. Entonces adoptó como una interpretación más protectora del trabajador. Bueno, las consideraciones para este caso específico, uno, el silencio del empleador. La empresa Haruri SAS no participó activamente en el trámite ni respondió a los requerimientos de información, lo que fue desfavorable en el juicio constitucional. La presunción de veracidad, lo mismo, ante la ausencia de la respuesta de Haruri SAS, la Corte aplicó la presunción de veracidad frente a lo que Jonathan alegaba. La interpretación constitucional del fuero, la Corte adoptó como tal un paradigma pro trabajador, en la medida que no condicionó la protección o requisitos rígidos como por convivencia o vínculo marital, sino priorizó, como les decía anteriormente, al niño y las responsabilidades parentales. Las medidas correctivas concretas a esto, como tal, no se quedó en una decisión abstracta, sino que fijó remedios concretos: reintegro, salarios y prestaciones atrasadas, indemnización, abstenerse del acoso laboral y adopción de medidas dentro de la empresa para prevenir que nuevamente esta empresa ejecute estos casos. Los límites de la tutela, la Corte reconoció que no puede convertirse como tal en un espacio de debate probatorio extensos, pero en caso de una grave vulneración de derechos fundamentales puede intervenir más allá de las competencias ordinarias, como lo hizo en este caso. Estas condiciones como tal, orientadas hacia una visión protectora de los derechos parentales y laborales más allá de formalismos estrictos. Bueno, la decisión del fallo, como tal del caso, uno, revocar los fallos de instancia primera y segunda instancia. Esos fallos se deben revocar, ya que declararon improcedente la tutela. Conceder el amparo de los derechos fundamentales de Jonathan, lo que les decía, vida digna, trabajo, estabilidad laboral reforzada, seguridad social y mínimo vital. Ordenar a Harurizas en tiempo, o bueno, en término de 48 horas a partir de la notificación. Uno, el reintegro a Jonathan en el cargo que desempeñaba como asesor de cobranza o incluso en un cargo de mayor jerarquía. Pagar los salarios y prestaciones sociales dejados de recibir desde la vinculación hasta la reincorporación. Pagar la indemnización de 60 días de salario por despido en fuero de paternidad, es decir, en la licencia de paternidad. Abstenerse, abstenerse de casos de acoso laboral contra Jonathan si opta por reintegrarse él a la compañía. Como tal, una advertencia es que Haruri SAS, o sea, debe abstenerse de conductas discriminatorias que afecten el ejercicio de las licencias familiares. Es decir, no tanto Jonathan, sino que debe abstenerse a que esto le vuelva a suceder. Debe difundir esta decisión internamente, adoptar medidas para no repetir estos actos y notificar estos esfuerzos al Ministerio de Trabajo. Encargar las notificaciones correspondientes y remitir el expediente al juez de instancia para los efectos de ejecución y seguimiento. Como tal, el Tribunal Constitucional concluyó que el despido fue injustificado y discriminatorio. Otorgó protección constitucional a Jonathan y dictó medidas reparadoras concretas. Esto, pues, deja saber que este tipo de casos nos pueden pasar a todos.
Esto es un diario vivir porque sé que muchas empresas hacen este tipo de, digamos, de procesos mal hechos, no solo en despidos que no tienen explicación, de pronto en no pagos de salarios, en incumplimiento en tiempos, incumplimiento en pagos de prestaciones. Entonces, este caso nos da a entender que nosotros como empleados tenemos derechos y los podemos hacer ejecutar, porque pues nada está por encima de la ley. Entonces tenemos apoyo, tenemos el Ministerio de Trabajo y este caso lo que hace es enseñar que las empresas se tienen que regir y respetar los derechos fundamentales de las personas y sobre todo si dentro de esos derechos fundamentales está el estar en pro del bienestar de un recién nacido. Muchísimas gracias. Este como tal es el análisis y se las recomiendo que la lean.